We're reading from 2 Corinthians chapter 2. Estamos leyendo de 2 Corintios capítulo 2, Reading from verse 4 all the way through 11. desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Our message tonight, the way of the cross. Nuestro mensaje de ahora, el camino de la cruz. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, y vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para con este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, y yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Then in John chapter 12, verse 24. Luego vamos a Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. And Galatians chapter 2 and verse 20. Y Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. We have been talking about the cross. Hemos venido hablando acerca de la cruz. We talked about what the cross meant to God, Hablamos acerca de qué cosa es lo que significa la cruz para Dios, and how through that cross it secured a people y cómo es que a través de esa cruz Él ha asegurado un pueblo, in which Christ could live. a través del cual y en el cual Cristo pueda vivir. And we have seen that the essence of the Christian life Y hemos visto que la esencia de la vida cristiana is to live the life of another. es vivir la vida de otro. And in this lesson, the way of the cross, Y en esta lección, el camino de la cruz, we'll see much of how that works. vamos a ver mucho de cómo esto funciona. You must know in the beginning Ustedes tienen que saber al comienzo that there's a great difference between the work of the cross and the way of the cross. que hay una gran diferencia entre la obra de la cruz y el camino de la cruz. The work of the cross emphasizes what man has received, La obra de la cruz enfatiza lo que el hombre ha recibido, but the way of the cross emphasizes what the Father receives through us, pero el camino de la cruz enfatiza lo que el Padre recibe a través de nosotros, what he receives through those sons begotten by the cross. lo que Él recibe a través de esos hijos que han sido engendrados por la cruz. Now the two aspects are not necessarily different in experience, Ahora bien, los dos aspectos no son necesariamente diferentes en cuanto a la experiencia, but each must have its particular work in the life of the believer. pero cada uno de estos dos aspectos tiene que tener una parte especial en el andar del creyente. If that believer is attempting to live unto God, Si ese creyente intenta o quiere vivir bajo Dios, then both aspects of the cross must work in that life. entonces ambos aspectos de la cruz tienen que operar en esa vida. When the cross ceases to be an external thing Cuando la cruz deja de ser algo externo and becomes operative, that is working in the believer, y empieza a ser operativa, o en otras palabras, que hace algo en el creyente, at that point we have entered into the way of the cross. y en ese punto recién hemos entrado al camino de la cruz. At that point, instead of the accent being on receiving, En ese punto, en vez de que el énfasis esté en recibir, it is on the Father's realizing. el énfasis se pone ahora en la realización del Padre. Realizing through us His ultimate purpose in that cross. Es decir, lograr o realizar a través de nosotros su propósito final en la cruz. Now, once this comes to our heart as a revelation, Ahora bien, una vez que esto viene a nuestros corazones como una revelación, it will be evident that this phase of the cross has been almost overlooked. va a ser evidente que este lado de la cruz prácticamente ha sido pasado por alto. Once this is seen, Una vez que esto es visto, we'll know then the main cause of our frustration is right here. entonces nos daremos cuenta que la causa principal de nuestra frustración está acá.
I think the writer of the book of Hebrews Yo creo que el escritor del libro de los Hebreos had this in mind when he wrote in Hebrews 6:1, tenía esto en mente cuando escribió en Hebreos 6:1. wherefore leaving the principles of the doctrine of Christ. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. And Paul insisted that this way of the cross Y Pablo insistía que este camino de la cruz is the evident reason his ministry was so fruitful. era la razón evidente por la cual su ministerio era tan fructífero. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, Porque nosotros los que vivimos siempre estamos expuestos a la muerte por causa de Cristo, that the life also of Jesus might be manifest in our mortal flesh. para que también la vida de Cristo sea manifestada en nuestra carne mortal, decía Pablo, 2 Corinthians chapter 4 and verse 11. en 2 Corintios 4:11. Now these words are strange to those Estas palabras son raras para aquellos who are ever seeking to get and to have. que están siempre buscando obtener y recibir. Those who are always grasping, Ellos siempre tratan de sacar algo, who have never come to live under God que nunca han venido a vivir bajo Dios and under what God might receive out of our lives. y bajo lo que Dios quiera recibir de nuestras vidas, That your eyes of your understanding might be enlightened, para que vuestros ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, dice that la you may palabra, know, para que conozcáis, that you may see para que veáis what the purpose of God is in our lives. cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. And this is the way of the cross. Y este es el camino de la cruz. And until we fail to see this, Y hasta que no fracasemos en ver esto, then everything centers within ourselves. entonces todo va a centrarse en nosotros mismos. Most Christians cannot understand Muchos cristianos no pueden entender Paul's purpose of life el propósito de Pablo en la vida, because they miss the importance of one little phrase which the man of God continually emphasized. porque se olvidaron de una pequeña frase que este hombre de Dios siempre enfatizaba. It's used in a similar text in Romans 8:36. Y se usa en un texto similar en Romanos 8:36. We are daily counted as sheep for the slaughter Diariamente somos contados como ovejas al matadero for Jesus' sake. por causa de Cristo. He said in 2 Corinthians 4:11 Él dijo en 2 de Corintios 4:11 that he was delivered unto death for Jesus' sake. que él era puesto a muerte por causa de Cristo. We are delivered unto death, he said, for deliverance Jesus' sake. Somos puestos a muerte a causa de Cristo, dice. Now, previously, we've seen everything for our sake. Ahora bien, previamente hemos visto todo por causa nuestra nomás. But as we move along this highway, Pero a medida que avanzamos en este camino, we come to interpret this working of death in us empezamos a interpretar esa obra de muerte en nosotros for Jesus' sake. por causa de Cristo. What a privilege and a calling is ours who've been born of Y qué God. gran privilegio es esto para nosotros que hemos nacido de nuevo. God has chosen us Dios nos ha to elegido be transparent vessels, para que seamos vasijas transparentes, that he may continually through us reveal to others para que Él continuamente a través de nosotros revele a the otros dying of the Lord Jesus in us. la muerte del Señor Jesús en nosotros. This working of death Esta obra de muerte becomes a means of life to all to whom it is revealed. se convierte en el medio de la vida para cualquier tipo de revelación. Right here we have the reason for so much barrenness in Christian living. Y aquí exactamente acá es que tenemos la razón por la cual hay tanto vacío en la vida cristiana. People who are born again Gente que nació de nuevo, go to church, van a la iglesia, but their lives are barren. They produce no fruit. pero sus vidas son infructíferas. And right here we'll find the reason. Y exactamente acá encontramos la razón. Most Christians approach the way of the cross La mayor cantidad de cristianos se acercan al camino de la cruz with much hesitancy, con mucha duda, not understanding what God's mind is, no entendiendo cuál es la mente de Dios, what God had in mind even before the fall. lo que Dios tenía en mente aún antes de la caída. They don't understand the heavenly philosophy of life, No entienden la filosofía celestial de la vida, so they draw back at the thought of this constant working of death. así que se retraen en este pensamiento de la operación constante de la muerte. In a lesson here before, En una lección anterior, when we talked about the power of the cross, cuando hablamos acerca del poder de la cruz, we said it is only as we choose death dijimos que solamente mientras elijamos la muerte can we experience the resurrection. es que podremos experimentar la resurrección. But we must choose the death Pero debemos elegir la muerte and leave the resurrection to y God. dejar la resurrección en manos de Dios.
Now the church has been, or the cross rather, has been set aside Ahora bien, la cruz ha sido puesta de lado, because the church has become a worldly institution, porque la iglesia ha venido a ser una institución terrenal y mundana, making its appeal to the material and carnal side of those people, poniendo su interés en el lado carnal y material de esa gente, trying to find an answer. tratando de encontrar una respuesta. But you and I must know and know well, Pero tú y yo debemos saber y saber muy bien divine life cannot be used. que la vida divina no puede ser usada. You see preachers and others trying to use this life Como ustedes ven, hay predicadores que tratan de usar esta vida in the faith movement, so-called. en el llamado movimiento de la fe. They take faith and attempt to manipulate God, Toman la fe e intentan manipular a Dios, the gifts of God, los dones de Dios, which is to be the very life of God in the body, que se supone deben ser la misma vida de Dios en el cuerpo. and attempt to use these gifts Se intenta usar estos dones for their own selfish ends. para sus propios fines egoístas. This was a great sin of the Corinthian Este church. fue el gran pecado de la iglesia de Corinto. Paul said those gifts were a sovereign working of the Holy Spirit. Pablo dijo, esos dones fueron una obra soberana del Espíritu Santo. Yet the Christian believer believed that he could manipulate them by the flesh. Sin embargo, el creyente cristiano piensa que puede manipular eso por la carne. I've watched that in the charismatic community. Yo he visto esto en la comunidad carismática. Men just prophesied well. Los hombres simplemente profetizan. They could turn the language of the Holy Ghost on and off. De pronto se les ocurre encender el lenguaje del Espíritu Santo y hablan cuando quieren y cuando no quieren. But the true manifestation of the Holy Pero la Ghost verdadera manifestación del Espíritu Santo is the gifts of God. son los dones de Dios. We see people get happy, Vemos a la gente que se alegra y se and then emociona they shout, they may even dance. y gritan y quizás danzan. And we call this a manifestation of the Holy Y a Ghost. esto le llamamos manifestación del Espíritu Santo. That's really not true. Pero en realidad esto no es verdad. That's a reaction of the flesh to the Spirit of God. Esto simplemente es una reacción de la carne al Espíritu de The Dios. Holy Ghost manifests Himself El Espíritu Santo se manifiesta a sí mismo through the gifts of God. a través de los dones de Dios. So it's a real life of God. Entonces es la misma vida real de Dios. When men manipulate those, Pero when they're an imitation, Cuando los hombres manipulan esto y lo imitan, it's a sad day. es algo muy triste. Now, living the life of another Ahora bien, viviendo la vida de otro is not the way of least resistance. no es el camino de la resistencia inferior. And listen closely. Escúcheme bien, Living this life of another vivir esta vida de otro is not the easiest way. no es el camino más fácil. Even though you may be surrounded by Christians, Aunque tú estés rodeado de hermanos cristianos, if you're living the way of this cross, si tú estás viviendo en el camino a esta it's cruz, a shocking thing to find you're on another highway va a ser algo muy impactante para ti que te des cuenta que tú estás en otra carretera than most of the Christians you meet, que la mayor cantidad de cristianos que tú conozcas. because the Christ life can only be lived in one way. Porque la vida de Cristo solo puede ser vivida en un camino. That is unto God Esto es hacia Dios and poured out to others. y derramada a otros. That selfish spirit you find in the church Ese espíritu egoísta que tú ves en la iglesia does not come from God. no viene de Dios. And so when you begin to walk and live this way, Así que cuando tú empiezas a andar y vivir este camino, you'll discover even among Christians, vas a descubrir que aún entre los cristianos you're an outsider. eres un extranjero. The moment we think we can use Him, the life, En el momento en que nosotros pensamos que podemos usar esto, la when we vida, think we can use Him for our own efforts, cuando se nos ocurre que podemos usarla para nuestros propios then He esfuerzos, won't be there for us to use. entonces Él no estará ahí, esto no estará ahí para que nosotros lo usemos. We have not been delivered from the world Nosotros no hemos sido librados del mundo as we interpret Calvary only as it benefits us. como lo que nosotros interpretamos el Calvario como solamente un beneficio para nosotros. Even though we may share the benefits with those who are lost, Aunque sí, nosotros compartimos los beneficios con aquellos que están perdidos. we are doing so in our own way, Estamos haciendo tal cosa en nuestro propio camino at the same time reserving our own right to rule our lives. y al mismo tiempo reservándonos un espacio para que nosotros mismos rijamos nuestra vida. Multitudes of believers in the church Multitudes de creyentes en la iglesia are captive to a world system of security and reward. son cautivos a un sistema mundano de seguridad y recompensa. And God waits to turn their captivity
Y Dios espera tornar la cautividad when they come to the end of their own way. cuando ellos vengan al final de su propio camino. God will never force his way upon anyone. Dios nunca va a obligar a nadie nada, But if we'll choose his way, pero si nosotros elegimos su camino, then he will enforce that choice. entonces Él va a hacer cumplir y reforzar esa decisión. God doesn't want robots. Dios no quiere robots. If the book of Job was written for any particular purpose, Si el libro de Job fue escrito por algún propósito en particular, it was written to show us God doesn't have to bribe a man to serve him. que fue escrito en realidad para mostrarnos que Dios no tiene que engreír, coimear a un hombre para que le sirva. God wants us to serve him because we love him, Dios quiere que le sirvamos a Él porque le amamos, not for what he can do for us, no por lo que Él puede hacer por but nosotros, serve him because we love him sino servirle porque le amamos and want to present him with the vessel that the cross was to bring. y queremos presentarle a Él con esta vasija que la cruz va a través de la cual la cruz va a ser derramada. When you see the working of the cross Cuando ustedes ven la obra de la cruz and the way of the cross, y el camino de la cruz, then you have a look at the past and the present. entonces tienes que ver acerca del pasado y del presente. Now, in God's reckoning, En la consideración de Dios, the work of the cross has been once for all finished. la obra de la cruz ya fue terminada una vez y para siempre. When it comes to that work, it's a finished thing. Cuando se refiere a esta obra es algo terminado. And we should always make this distinction. Y siempre tenemos que hacer esta distinción. When we reckon upon Christ's death for us Cuando nosotros consideramos y ponemos la muerte de Cristo sobre nosotros and our death with him, y nuestra muerte con la de Él, we use the past tense. usamos el tiempo pasado. I have been crucified, said Paul. Yo he sido crucificado, decía Not that Pablo. I'm going to be No que crucified. yo voy a ser crucificado. He talks about the flesh having been crucified with the affections and lust Cuando thereof. habla de la carne dice que fue crucificada junto con sus deseos. Then again, our old man was crucified. Luego dice también nuestro viejo hombre fue crucificado. Reckon yourselves to be dead. Considérense a sí mismos muertos. They that are in Christ have crucified the flesh. Aquellos que son de Cristo han crucificado la carne. And these and many other instances, En estas y otras instancias, Paul pictures our union together with him. Pablo nos muestra nuestra unión a Él. And if you're going to live a victorious life, Y si tú vas a vivir una vida victoriosa, you have to understand what I'm telling you at this moment. tú tienes que entender lo que te estoy diciendo esta mañana. That the death of that old man happened with Christ. Que la muerte de ese viejo hombre sucedió con Cristo. We died with him Nosotros hemos muerto con Él and we were buried with y him. fuimos sepultados con Él. And when he rose, Y cuando Él resucitó, he left that last Adam in the grave. Él dejó a ese primer Adán en la tumba. We are delivered from sin's guilt Nosotros somos librados de la culpa del and pecado the power of sin y del poder del pecado by reckoning on our identification with Christ al considerarnos en nuestra identificación con Cristo in his finished work on the cross. en su obra culminada en la cruz. There is a finality. Hay una finalidad. We are to reckon on what is past. Tenemos que reconocer esto como pasado. Now we must not confuse this with other statements of Paul No debemos confundir esto con otras declaraciones de Pablo and assume that we're to die daily to sin. y asumir que debemos morir diariamente al pecado. Now you hear me. Escúchenme, I'm crucified with Christ. yo estoy crucificado Paul con talks Cristo. about dying daily. Pablo habla acerca de morir diariamente. He's not now talking about dying daily to sin. Él no está hablando ahora acerca de morir diariamente al No, pecado. Paul insists, listen, No, Pablo insistía, escuchen, Paul insists that we died. We're dead to sin. Pablo insistía que estábamos muertos al pecado. From the first time Desde el primer momento, of our first knowledge of Christ's redemptive work de nuestro primer conocimiento de la obra redentora de Cristo and our appropriation by reckoning it ours, y nuestra apropiación al reconocer esto como nuestra, we have been dead to sin. hemos muerto al pecado. And in any dispute with Satan Y en cualquier lucha con Satanás, over the uprising of the flesh, cuando se levanta la carne, we reckon from the time of our first reckoning.
nosotros consideramos el tiempo en el cual empezamos de nuevo, empezamos otra vez a It considerar. is always past. Siempre es el pasado, It is always finished. siempre ha sido terminado. I died with him. Yo he muerto con él. I reckon on that. Yo puedo reconocer esto. There will be provocations of the flesh. Van a haber provocaciones de la carne. And God will reveal to us things we must be rid of. Y Dios va a revelarnos a nosotros cosas que debemos The deshacernos. only way you're going to be rid of them Pero la única forma en que tú te puedes deshacer de estas is cosas reckon on the fact that that's already dead, es reconocer el hecho que eso ya ha muerto. because he didn't just let part of man die. Porque Él no simplemente dejó que parte del hombre muriera. The whole of Adam was left in that grave. Todo Adán fue dejado en esa tumba. Amen. Amén. We must believe this and reckon on this. Debemos creer esto y reconocer esto. So when Paul said, I die daily, Así que cuando Pablo dijo yo muero diariamente, he was not saying that we're to die daily to sin. él no se refería a que teníamos que morir diariamente al pecado. That's what you have out of these people that say you got to sin every day. Eso es lo que ustedes tienen como producto de la gente allá afuera que dice que tú tienes que pecar diario. This book said sin won't have dominion over me no more, Este libro, sin embargo, dice que el pecado ya no tiene dominio sobre mí, because I'm not under law, I'm under the grace of porque ya no God. estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. I'm a new creature. Soy una nueva Old creación. things have passed away. Las cosas viejas pasaron, Dead. muertas, But new things now have come. pero ahora nuevas cosas vienen. It was at this point many confused